El aroma del pan recién horneado inundaba las calles empedradas de San Miguel del Sertón cada madrugada. Antonio Duarte, el panadero, era un hombre de manos callosas y fe inquebrantable. Sus dedos, gruesos como raíces, amasaban con devoción mientras sus labios murmuraban oraciones. Todos en el pueblo lo respetaban. Su humildad y dedicación le habían ganado, por quinto año consecutivo, el privilegio de encarnar a Cristo en la representación de la pasión. La pequeña panadería, con su horno de piedra centenario, se ubicaba a 2 cuadras de la iglesia colonial. Las paredes blancas ya mostraban manchas de humedad que, con la luz adecuada, parecían rostros en agonía. Antonio vivía solo desde que María, su esposa, falleciera de fiebres 3 años atrás. La soledad lo había vuelto más callado, más devoto. A medida que la Semana Santa se acercaba, el pueblo adquiría un aire místico. Mujeres vestidas de negro colgaban cortinas moradas en sus ventanas. Ancianos tallaban cruces de madera para la procesión. Niños practicaban cantos litúrgicos con voces que se quebraban al intentar notas altas. Antonio observaba todo mientras entregaba el pan de cada día. Sus ojos castaños, hundidos en un rostro marcado por el sol, reflejaban una calma que pronto se vería perturbada. «Este año la pasión será diferente», comentó doña Josefina al recibir su hogaza. «Lo he soñado». Antonio asintió sin preguntar más. En San Miguel, todos respetaban los sueños y presagios. No sabía que aquellas palabras llevaban una verdad terrible, una profecía de sangre y transformación que lo acechaba como una sombra hambrienta. La luna llena colgaba como una hostia luminosa sobre el camino de tierra que conectaba San Miguel con el rancho Los Encinos. Antonio guiaba su vieja camioneta, mientras los faros apenas iluminaban la vereda sinuosa. Eran las 10 de la noche y acababa de entregar un pedido especial: pan para la fiesta de quinceañera de la hija del hacendado. La radio soltaba estática y fragmentos de rancheras. Antonio tarareaba, distraído, cuando un movimiento en la maleza captó su atención. Algo grande, más que un perro, se deslizaba entre los matorrales. Redujo la velocidad, intrigado. El motor tosió y se detuvo. Un silencio pegajoso envolvió todo. Antonio maldijo por lo bajo, violando su promesa de no blasfemar durante la Cuaresma. Intentó arrancar nuevamente, pero solo obtuvo un quejido metálico como respuesta. Fue entonces cuando lo escuchó, un aullido que no pertenecía a este mundo. No era el llanto de un coyote ni el lamento de un perro. Era algo antiguo, algo que hablaba de hambre y cacería. Antonio sintió un escalofrío recorrer su columna. Las manos le temblaron mientras buscaba la linterna en la guantera. Al salir, el aire frío le mordió las mejillas. Apuntó la luz hacia ambos lados del camino. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz quebradiza. La respuesta fue un gruñido. Luego, el sonido de ramas quebrándose. Antonio vio 2 ojos dorados que reflejaban la luz, demasiado altos para pertenecer a un animal normal. Después, todo fue confusión y dolor. Una sombra masiva saltó sobre él. Sintió dientes desgarrando su hombro, garras rasgando su piel. El sabor metálico de su propia sangre inundó su boca mientras el aullido resonaba dentro de su cráneo como una maldición. 3 días después del ataque, Antonio despertó empapado en sudor frío. Las sábanas se adherían a su piel como una segunda epidermis. Se arrastró hasta el baño, los músculos protestando con cada movimiento. El espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Su rostro, normalmente afable y sereno, se había vuelto anguloso. Los ojos, inyectados en sangre, mostraban un brillo febril. Pero lo que más lo perturbó fueron las heridas en su hombro y pecho. No eran las típicas marcas de garras que había explicado al médico del pueblo. Ahora parecían pulsantes, con bordes que no cicatrizaban, sino que se extendían como raíces negras bajo su piel. Antonio tocó las marcas y sintió un calor insoportable. Algo se movía dentro de ellas, algo que parecía tener vida propia. El aroma del pan que había dejado preparado la noche anterior llegó hasta sus fosas nasales, pero en vez del placer habitual, sintió náuseas.
El olor dulce y reconfortante ahora le resultaba empalagoso, repugnante. En cambio, percibió con claridad escalofriante el aroma de la sangre de un gato que cazaba ratones a 3 casas de distancia. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», susurró mientras se dejaba caer de rodillas. Los recuerdos del ataque volvían en fragmentos caóticos. Dientes, garras, ojos dorados y algo más. Una voz gutural que había susurrado palabras incomprensibles en su oído mientras la bestia lo desgarraba. Esa mañana, por primera vez en 20 años, la panadería de Antonio Duarte permaneció cerrada. Y en sus sueños febriles, corría a 4 patas bajo la luz plateada de una luna hambrienta. El confesionario de la iglesia de San Miguel olía a madera vieja y secretos acumulados. El padre Miguel, un hombre de 60 años con rostro tallado por el tiempo y la fe, escuchaba en silencio mientras Antonio hablaba con voz entrecortada. «Tengo pensamientos impuros, padre», confesó Antonio tras la rejilla que separaba ambos mundos. «Sueño con destrozar cosas, personas». El sacerdote se ajustó las gafas sobre su nariz aguileña. Conocía a Antonio desde niño. Lo había visto crecer, casarse, enterrar a su esposa. Ahora percibía algo diferente en él, algo que iba más allá del pecado común. «¿Desde cuándo tienes estos pensamientos, hijo?» «Desde el accidente en el camino a los encinos», respondió Antonio, omitiendo detalles sobre la criatura. «Tengo hambre, padre. Una hambre que no puedo satisfacer con comida normal». El padre Miguel sintió un escalofrío. Recordó los antiguos manuscritos guardados en el archivo parroquial. Textos que hablaban de maldiciones, de hombres que se transformaban bajo la luna llena. «Antonio, ¿has notado cambios en tu cuerpo?» Un silencio pesado llenó el confesionario. Luego, la voz de Antonio, más ronca y profunda de lo normal. «Mis sentidos. Puedo oler la sangre bajo su piel, padre. Puedo escuchar su corazón latiendo. Puedo». Un gruñido involuntario escapó de la garganta de Antonio. El padre Miguel se persignó instintivamente. «La próxima luna llena es durante la Semana Santa», dijo el sacerdote con voz temblorosa. «Durante la representación de la Pasión». Antonio presionó su frente contra la madera del confesionario. Las lágrimas se mezclaban con sudor. «Ayúdeme, padre. Siento que algo me está consumiendo desde dentro. Algo con colmillos y hambre eterna». San Miguel del Sertón se transformaba durante la Semana Santa. Las calles estrechas se vestían de morado y negro. El olor a incienso y cera derretida impregnaba el aire. Hombres y mujeres clavaban cruces en cada esquina, preparando el camino para la procesión del Viernes Santo. Antonio observaba los preparativos desde la ventana de su panadería, que había reabierto tras 2 días de ausencia inexplicable. Sus manos trabajaban mecánicamente, amasando y horneando, pero su mente vagaba por territorios oscuros. Doña Carmela entró a la panadería, haciendo sonar la campanilla de la puerta. «Antonio, dicen que encontraron un perro muerto detrás de la iglesia», comentó mientras seleccionaba sus bolillos. «Estaba destrozado, sin carne en las patas y el hocico». Antonio sintió que su estómago se contraía. Fragmentos de un sueño regresaron a él. Colmillos desgarrando carne, el sabor dulce de la sangre canina, la textura de los tendones entre sus dientes. No era un sueño, era un recuerdo. «Qué terrible», murmuró, evitando su mirada. «El padre Miguel está preocupado. Dice que podría ser un mal presagio para la Pasión». Afuera, los carpinteros martillaban la plataforma donde se realizaría la crucifixión simulada. El sonido reverberaba en el cráneo de Antonio como tambores primitivos, despertando algo que se retorcía bajo su piel. Esa tarde, mientras se probaba la túnica blanca que usaría como Cristo, Antonio notó que su cuerpo había cambiado. Los músculos se marcaban más, la espalda se había ensanchado, y en sus muñecas, donde irían los clavos falsos, las venas pulsaban con vida propia,
como serpientes azules bajo su piel. Queda menos de una semana, pensó mientras la luna creciente se asomaba por la ventana. Menos de una semana para la transformación final. El salón parroquial bullía de actividad. Los participantes de la representación de la Pasión compartían la tradicional cena del miércoles previo al Triduo Pascual. Antonio ocupaba el lugar central de la mesa, como correspondía a quien interpretaría a Jesús. La comida humeaba en los platos: mole, arroz, tamales de elote. Para cualquier otro, aromas deliciosos. Para Antonio, una sinfonía nauseabunda de olores que apenas enmascaraban lo que realmente deseaba. Carne cruda, sangre pulsante. «Antonio, estás muy callado», comentó Pedro, el hombre que interpretaría a Judas. «¿Te sientes bien?» Antonio asintió, forzando una sonrisa. ¿Cómo explicar que cada latido del corazón de Pedro resonaba en sus oídos como un tambor? Que podía oler su miedo, su curiosidad, el sudor que perlaba su frente. El padre Miguel observaba desde el extremo de la mesa. Sus ojos, tras los cristales de sus gafas, no perdían detalle de los movimientos erráticos de Antonio, de cómo sus dedos se crispaban alrededor del tenedor, de cómo sus pupilas se dilataban al mirar la carne en los platos. «Partamos el pan en memoria de la última cena», anunció el sacerdote, ofreciendo una hogaza a Antonio. Cuando Antonio tomó el pan entre sus manos, algo extraño ocurrió. La masa parecía palpitar, transformarse. Por un instante terrible, no sostenía pan sino carne viva, sangrante. Su boca se llenó de saliva espesa. Un gruñido casi inaudible vibró en su garganta. «Tomen y coman todos de él», recitó con voz ronca, partiendo el pan con manos temblorosas. Los comensales no notaron nada, pero el padre Miguel vio algo que lo heló. Cuando Antonio partió el pan, sus uñas se habían alargado momentáneamente, afiladas como garras. La transformación se aceleraba. La bestia bajo la piel del hombre despertaba. La noche caía sobre San Miguel. Antonio regresaba a su casa tras la cena, su silueta recortada contra la luna creciente. Los faroles de las calles proyectaban sombras alargadas que parecían seguirlo, acecharlo. Al doblar la esquina encontró a Magdalena, su cuñada, la hermana menor de su difunta esposa. Desde la muerte de María, Magdalena lo visitaba con frecuencia. Demasiada frecuencia, según las malas lenguas del pueblo. «Te estaba esperando», dijo ella con voz suave. «Quería hablar contigo antes de la procesión». Antonio se detuvo, manteniendo una distancia prudente. El aroma de Magdalena, su perfume mezclado con el olor natural de su piel, despertaba sensaciones contradictorias. Deseo humano y hambre bestial se entrelazaban en una danza perversa. «Deberías irte a casa», respondió él con voz áspera. «No es bueno que estés aquí». Ella se acercó, sus ojos brillantes en la penumbra. «Estás diferente, Antonio. Todos lo notan. ¿Qué te está pasando?» Antes de que pudiera responder, Magdalena se inclinó y presionó sus labios contra los de él. Un beso prohibido, cargado de años de deseo reprimido. Por un instante, Antonio se perdió en la calidez de ese contacto. Luego, el instinto tomó el control. Sintió sus encías palpitar, los caninos alargándose. La bestia quería probar más que un beso. Con un movimiento brusco, la apartó. Magdalena trastabilló, confundida y herida. «Tus ojos», exclamó ella, llevándose una mano a la boca. «Antonio, tus ojos». Antonio supo, sin necesidad de verse en un espejo, que sus iris habían adquirido el tono dorado de la bestia. Un gruñido escapó de su garganta mientras retrocedía. «Vete», logró articular. No soy seguro». Magdalena extendió una mano temblorosa hacia él, pero Antonio ya corría hacia la oscuridad, alejándose del pueblo, de la tentación, de la humanidad que se desvanecía con cada latido de su corazón salvaje. El padre Miguel no había dormido. Las primeras luces del Jueves Santo lo encontraron en el archivo parroquial, rodeado de manuscritos antiguos, textos en latín y español arcaico
que hablaban de la bestia que acechaba en los bosques desde tiempos inmemoriales. Lycanthropus, hombre lobo, el demonio de los lobos que maldecía a los puros de corazón. El sacerdote pasó las páginas amarillentas con dedos temblorosos. Según los textos, la transformación se completaba con la tercera luna llena tras la mordida. 3 lunas para que el alma humana fuera consumida totalmente por la bestia. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por golpes desesperados en la puerta de la sacristía. Era Tomás, el pastor de cabras del pueblo. «Padre, tiene que venir», jadeó el hombre, pálido como la cera. «Mis animales. Algo los masacró durante la noche». El lugar del ataque era un potrero a las afueras del pueblo. Lo que el padre Miguel vio le revolvió el estómago. 1 docena de cabras destrozadas, vientres abiertos, gargantas cercenadas. Pero lo más perturbador eran las marcas. No era obra de coyotes o pumas. Las huellas alrededor de los cadáveres mostraban una transición imposible. Comenzaban como pisadas humanas y se transformaban gradualmente en enormes patas de lobo. «Nadie debe saberlo», murmuró el sacerdote mientras Tomás se persignaba repetidamente. «Enterraremos los restos ahora mismo». Mientras cavaban, el padre Miguel realizó cálculos mentales. La luna llena sería mañana, Viernes Santo, durante la procesión de la Pasión, con cientos de fieles reunidos en la plaza. «Padre, ¿qué criatura pudo hacer esto?», preguntó Tomás. El sacerdote miró hacia el pueblo, donde la silueta de Antonio era visible frente a su panadería cerrada. El hombre observaba el amanecer con una expresión indescifrable, su cuerpo tenso como el de un depredador esperando el momento de atacar. «Una que pronto completará su transformación», respondió en un susurro. El Viernes Santo amaneció con un cielo plomizo. Nubes espesas ocultaban el sol, creando una penumbra antinatural que envolvía a San Miguel del Sertón. Un silencio opresivo reinaba en las calles, roto apenas por el sonido de las campanas llamando a los fieles. La plaza frente a la iglesia colonial se llenaba lentamente. Hombres, mujeres y niños vestidos de negro se congregaban, sosteniendo velas que apenas combatían la oscuridad del día. En las esquinas, actores caracterizados como soldados romanos, fariseos y apóstoles esperaban el inicio de la representación. Antonio Duarte emergió de la sacristía, vistiendo la túnica blanca de Cristo. Su rostro, normalmente amable, mostraba una palidez cadavérica. Ojeras profundas enmarcaban sus ojos, que evitaban mirar directamente a la multitud. El padre Miguel se acercó a él, sosteniendo la pesada cruz de madera que debería cargar durante la procesión. «¿Estás seguro de querer continuar?», preguntó en voz baja. Antonio asintió, incapaz de hablar. Sentía la bestia retorciéndose bajo su piel, respondiendo al llamado de la luna que, aunque invisible tras las nubes, ejercía su influencia maldita. Sus músculos ardían, sus huesos parecían a punto de romperse. «He rezado toda la noche», continuó el sacerdote, «buscando una solución, una forma de salvarte». Antonio tomó la cruz. El contacto con la madera le quemó las palmas, como si tocara hierro al rojo vivo. Ahogó un grito de dolor. «No hay salvación para mí», respondió finalmente, con una voz que apenas reconoció como propia. «Lo que viene ahora es justicia divina». Cuando la procesión comenzó, Antonio avanzó con pasos vacilantes, cargando la cruz mientras la multitud representaba a la turba que exigía su crucifixión. Desde las nubes espesas, los primeros rayos de la luna llena comenzaban a filtrarse, invisibles aún para ojos humanos, pero ardientes como ácido para la criatura en que Antonio se estaba convirtiendo. La procesión avanzaba lentamente por las calles empedradas. Antonio tropezaba bajo el peso de la cruz, pero no era la madera lo que lo agobiaba. Algo se retorcía dentro de él, estirando sus tendones, reconfigurando sus huesos. El cielo se había oscurecido por completo. Un viento frío barría la plaza, apagando algunas velas, haciendo temblar las túnicas y mantos de los participantes. Cuando la procesión llegó frente a la iglesia,
donde se realizaría la simulación de la crucifixión. Las campanas del templo comenzaron a sonar. Un tañido grave, resonante, que pareció hacer vibrar el aire mismo. Una campanada. Antonio cayó de rodillas, la cruz aún sobre su hombro. El sudor empapaba su túnica blanca. 2 campanadas. El padre Miguel observaba desde las escalinatas de la iglesia, un crucifijo apretado en su mano derecha, agua bendita en la izquierda. 3 campanadas. La multitud murmuraba oraciones, confundida por el comportamiento extraño de Antonio. Algunos creyeron que estaba representando la agonía de Cristo con demasiado realismo. 4 campanadas. Un gruñido escapó de la garganta de Antonio. Sus dedos se crisparon sobre la madera de la cruz, las uñas alargándose, endureciéndose. 5 campanadas. «Sosténganlo», ordenó el padre Miguel a 2 actores que interpretaban a soldados romanos. Ellos dudaron al ver la expresión agonizante de Antonio. 6 campanadas. Las nubes se apartaron. La luna llena, enorme y plateada, derramó su luz sobre la plaza. Sobre Antonio. 7 campanadas. Un grito desgarrador emergió de lo profundo de su ser. No era humano. Era el aullido de la bestia rompiendo sus cadenas mortales. 8 campanadas. «Aléjense de él», gritó el padre Miguel. Pero era demasiado tarde. 9 campanadas. La transformación comenzó. Ante los ojos horrorizados de la multitud, la piel de Antonio se rasgaba como tela podrida. Algo emergía de su interior. Algo con colmillos y garras y hambre antigua. La bestia había llegado a San Miguel del Sertón, y el festín de sangre estaba a punto de comenzar. La primera gota de sangre cayó sobre las piedras de la plaza. Provenía de los poros de Antonio, que exudaban un líquido escarlata y espeso. Su cuerpo se convulsionaba en espasmos violentos mientras la cruz se deslizaba de su hombro, golpeando el suelo con un estruendo que pareció sacudir los cimientos del pueblo. «Es un milagro», exclamó una anciana, confundiendo el horror con lo divino. «Está sangrando como nuestro Señor». Otros, sin embargo, retrocedían instintivamente. Algo primitivo en sus mentes reconocía el peligro antes de que sus ojos pudieran procesarlo. La piel de Antonio se estiraba como goma caliente. Los huesos crujían, reacomodándose en configuraciones imposibles. Su rostro, contorsionado por el dolor, comenzaba a alargarse. Los dientes perforaban las encías, creciendo afilados y amarillentos. El padre Miguel avanzó entre la multitud confundida, sosteniendo el crucifijo frente a él como un escudo. «Antonio, resiste a la bestia. Tu alma aún puede salvarse». Pero los ojos que lo miraron ya no pertenecían a Antonio Duarte. Eran orbes dorados, refulgentes de hambre y rabia. Pupilas verticales que se dilataban ante la visión de carne fresca, de sangre pulsante bajo frágiles capas de piel humana. Un niño se acercó, fascinado por la transformación. Su madre intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. La mano de Antonio, ya más garra que miembro humano, se cerró alrededor del pequeño brazo. Uñas negras como obsidiana perforaron la carne tierna. El grito infantil desgarró la noche, rompiendo el hechizo de fascinación que mantenía inmóvil a la multitud. El caos se desató. La plaza se convirtió en un torbellino de cuerpos que huían, gritos que se elevaban hacia un cielo indiferente, y sangre, la primera de muchas, que salpicaba los escalones de la iglesia donde Antonio había rezado toda su vida. La transformación se completó en un estallido de carne y hueso. La túnica blanca de Cristo se rasgó en jirones, revelando un cuerpo que ya no era humano. Cubierto de pelo áspero y negro, con músculos que se retorcían bajo la piel como serpientes. Las piernas se habían arqueado, formando poderosas extremidades caninas terminadas en garras que arañaban las piedras de la plaza. El rostro fue lo último en cambiar. La mandíbula se dislocó con un crujido húmedo, extendiéndose en un hocico alargado. Los ojos, ahora completamente dorados, brillaban con inteligencia depredadora. Las orejas se estiraron, puntiagudas y alertas, girando para captar cada grito, cada latido acelerado de corazones aterrorizados.
La bestia, porque ya no quedaba nada del panadero Antonio Duarte, se irguió sobre sus patas traseras. Medía más de 2 metros. La cruz que había cargado como símbolo de redención, ahora yacía partida bajo sus garras, astillada como la fe de quienes presenciaban el horror. Un aullido primordial brotó de su garganta, haciendo temblar los vitrales de la iglesia. No era un sonido de este mundo, era el grito de triunfo de la bestia, la celebración de su liberación. La multitud, antes congregada en devoción, ahora era un rebaño en pánico. Corrían en todas direcciones, tropezando unos con otros, pisoteándose en su desesperación por escapar. El padre Miguel permanecía al pie del altar, crucifijo en alto, labios moviéndose en una oración frenética. Sus palabras se perdían en el caos, pero sus ojos no abandonaban a la criatura que había sido Antonio. Dios te ha abandonado, parecían decir esos ojos ancianos y cansados. La bestia respondió con una mueca que podría interpretarse como una sonrisa. Sus fauces, llenas de colmillos diseñados para desgarrar, se abrieron en un gesto casi burlón. Luego, la masacre comenzó. El primer ataque fue tan rápido que apenas pudo verse. La bestia saltó sobre un grupo de fieles que intentaban refugiarse en la iglesia. Garras como dagas cercenaron extremidades, mandíbulas poderosas trituraron huesos y cartílago. La sangre brotó en fuentes escarlatas, empapando el pelaje negro, salpicando las paredes encaladas del templo. Los gritos se mezclaban en una sinfonía de terror. Madres llamando a hijos perdidos, ancianos elevando plegarias desesperadas, hombres maldiciendo mientras intentaban inútilmente defender a sus familias. Pedro, el actor que interpretaba a Judas, intentó enfrentar a la bestia con una antorcha. El fuego iluminó el rostro monstruoso, revelando fragmentos de Antonio en los rasgos deformados. Por un instante, la criatura dudó. Ese momento de vacilación terminó cuando las garras de la bestia atravesaron el pecho de Pedro. La antorcha cayó, rodando hacia la base de madera donde debía realizarse la crucifixión. Las llamas lamieron la estructura seca, iniciando un incendio que pronto iluminó la plaza con resplandor infernal. Dentro de la iglesia, los supervivientes intentaban atrancar las puertas. El padre Miguel dirigía los esfuerzos, sosteniendo el crucifijo como un talismán contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. «El agua bendita», gritaba a los monaguillos. «Traigan toda el agua bendita de la sacristía». Afuera, la bestia se movía entre los cuerpos caídos, deteniéndose ocasionalmente para alimentarse. Desgarraba gargantas con precisión quirúrgica, bebiendo la sangre que manaba a borbotones. Con cada vida que tomaba, parecía crecer, fortalecerse. El altar al aire libre, donde momentos antes se desarrollaba la representación sagrada, ahora era un matadero. La sangre corría entre las piedras, formando riachuelos que convergían en pequeños charcos. El crucifijo principal, caído de su base, flotaba en uno de ellos, la imagen del Cristo sufriente mirando hacia un cielo que no ofrecía salvación. Dentro de la iglesia, el padre Miguel preparaba la última defensa. Los sobrevivientes, una veintena de almas aterrorizadas, se apiñaban en la nave central, algunos rezando, otros llorando en silencio. El viejo sacerdote había recuperado el cáliz dorado del sagrario. Lo llenó con agua bendita y agregó hostias consagradas, creando una mezcla que, según antiguos manuscritos, podría repeler a la bestia. «No es un demonio común», explicaba a los fieles con voz quebrada por el miedo. «Es un hombre maldito, uno de los nuestros. Pero su alma aún podría salvarse si logramos contener a la bestia hasta el amanecer». Un estruendo sacudió las puertas de madera. Las garras de la criatura arañaban la superficie centenaria, astillando la madera con cada golpe. Los goznes comenzaban a ceder. «Todos atrás», ordenó el padre Miguel, avanzando con el cáliz en alto. «Reciten el Padre Nuestro. No dejen de orar». Las puertas cedieron con un crujido estremecedor. La bestia irrumpió en el templo, su pelaje negro empapado de sangre fresca, sus fauces goteando restos de carne humana.
El olor a muerte precedía sus pasos como un heraldo oscuro. El padre Miguel tembló, pero no retrocedió. Elevó el cáliz, proyectando el resplandor dorado hacia la criatura. Antonio Duarte, en nombre de Cristo Redentor, te ordeno que liberes al hombre que habita dentro de ti. La bestia se detuvo. Un gruñido gutural emergió de su garganta. Los ojos dorados se estrecharon, fijos en el cáliz reluciente. El sacerdote dio un paso adelante, aspergeando agua bendita hacia la criatura. Las gotas sisearon al contacto con el pelo ensangrentado, produciendo un humo blanquecino que olía a carne quemada. Un aullido de dolor sacudió las vigas del templo. La bestia retrocedió, sacudiendo la cabeza en un gesto demasiado humano para pertenecer a un simple animal. Por un instante, el padre Miguel vio un destello de reconocimiento en esos ojos bestiales, una chispa de humanidad que luchaba por sobrevivir dentro del monstruo. Antonio, susurró, aún estás ahí. Lucha, resiste. La respuesta fue un rugido que hizo temblar los vitrales. La bestia se lanzó hacia adelante, más rápida que el pensamiento. La colisión fue brutal. El padre Miguel cayó hacia atrás, el cáliz volando de sus manos. El agua bendita y las hostias se derramaron sobre el suelo de piedra, formando un charco luminoso bajo la luz de los cirios. La bestia se alzaba sobre el sacerdote caído, sus fauces abiertas revelando filas de colmillos amarillentos. El aliento cálido, con olor a sangre y podredumbre, golpeaba el rostro arrugado del anciano. Los fieles gritaban, algunos corriendo hacia las salidas laterales, otros paralizados por el terror. Magdalena, que había logrado refugiarse en el templo, observaba con horror a la criatura que había sido el hombre que amaba en secreto. El padre Miguel cerró los ojos, preparándose para el final. Sus labios se movían en una última oración. Pero el ataque no llegó. La bestia se había detenido, temblando como si luchara contra sí misma. Un sonido extraño emergió de su garganta. No era un gruñido, sino algo parecido a palabras. Padre. La voz era ronca, distorsionada, apenas reconocible. Pero era la voz de Antonio, luchando por emerger desde las profundidades de la bestia. Name. Los ojos dorados se humedecieron. Lágrimas humanas, rodaban por el hocico peludo. El padre Miguel extendió una mano temblorosa hacia la criatura. Sus dedos rozaron el pelo áspero. Dios te perdona, hijo mío, susurró. Y yo también. Un espasmo recorrió el cuerpo de la bestia. Sus garras se crisparon, penetrando el suelo de piedra como si fuera mantequilla. Un aullido de dolor y rabia sacudió el templo. La lucha interna duró segundos eternos. El hombre y la bestia batallaban por el control. Antonio emergía brevemente, solo para ser devorado nuevamente por la maldición. Con un último esfuerzo sobrehumano, la criatura retrocedió, alejándose del sacerdote caído. Sus movimientos eran erráticos, como si dos voluntades opuestas manipularan el mismo cuerpo. «¡Corra!», logró articular con voz gutural. «¡Todos! ¡Corran!». Y entonces, con un rugido que combinaba agonía y furia, la bestia se lanzó hacia el altar mayor, perdiéndose en las sombras de la sacristía. Las horas que siguieron transcurrieron en un silencio sepulcral, roto únicamente por el crepitar de las llamas que consumían parte de la plaza. El fuego, iniciado durante el caos, se propagaba lentamente, iluminando cuerpos destrozados y charcos de sangre coagulada. Los sobrevivientes se habían refugiado en casas cercanas, atrancando puertas y ventanas. Nadie se atrevía a salir. El miedo había paralizado a San Miguel del Sertón como una mortaja invisible. El padre Miguel permanecía en la iglesia vacía, arrodillado ante el altar manchado con sangre de inocentes. Sus oraciones eran susurros quebrados que apenas llegaban al techo abovedado del templo. De la bestia no había rastro. Después de desaparecer en la sacristía, los ruidos habían cesado. Algunos afirmaban haber escuchado un aullido distante, proveniente de las colinas que rodeaban el pueblo. Otros juraban que la criatura seguía acechando en las sombras,
esperando para atacar nuevamente. Magdalena velaba junto a la puerta lateral del templo, con la vista fija en la oscuridad. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, buscaban alguna señal de Antonio en la noche. Se negaba a creer que el hombre que había amado en silencio durante años estuviera completamente perdido. Las campanas, que habían anunciado el inicio del horror con 9 tañidos, ahora colgaban silenciosas. Una de ellas se había desprendido durante la refriega, estrellándose contra el suelo de la plaza. A medianoche, un viento frío comenzó a soplar desde el este. Las nubes se dispersaron, revelando la luna llena en todo su esplendor plateado. Su luz bañaba el pueblo, transformando la sangre derramada en charcos negros que reflejaban el cielo estrellado. El olor a muerte impregnaba el aire. Decenas de cuerpos aguardaban ser recogidos, identificados, sepultados. Vidas truncadas por una maldición antigua que había despertado en el corazón de su comunidad. En la distancia, los perros aullaban respondiendo a un llamado que solo ellos podían escuchar. Un requiem canino para las almas perdidas en la noche más oscura que San Miguel del Sertón jamás había conocido. El amanecer llegó con una neblina espesa que se arrastraba entre las casas de San Miguel como un sudario fantasmal. La luz tímida del sol apenas penetraba la bruma, creando un paisaje onírico y aterrador. Los primeros valientes que se atrevieron a salir encontraron la plaza convertida en un escenario de pesadilla. Cuerpos mutilados, extremidades cercenadas, rostros congelados en expresiones de terror indescriptible. La sangre había formado patrones grotescos en el empedrado, como una obra de arte macabra. En el centro de la plaza, la cruz que Antonio había cargado yacía partida en 3 fragmentos. La madera mostraba marcas profundas de garras, como si la bestia hubiera intentado destruir deliberadamente el símbolo sagrado. El padre Miguel dirigía un pequeño grupo de hombres que se habían ofrecido como voluntarios para recoger los restos. Sus rostros pétreos ocultaban el horror que sentían mientras envolvían los cuerpos en sábanas blancas que rápidamente se teñían de rojo. La iglesia había sufrido daños considerables. Los bancos estaban volcados, las imágenes sagradas derribadas. Marcas de garras surcaban las paredes, algunas tan altas que parecía imposible que cualquier criatura pudiera alcanzarlas. En la sacristía, hallaron la túnica de Antonio, hecha jirones y manchada de sangre. No había rastro de su cuerpo. ¿Creen que haya vuelto a ser humano al amanecer?, preguntó uno de los hombres, rompiendo el silencio opresivo. El padre Miguel negó con la cabeza. Sus ojos, hundidos en un rostro marcado por el horror y la culpa, recorrieron las huellas que la bestia había dejado. Huellas que comenzaban como patas enormes y gradualmente se transformaban en pisadas humanas a medida que se acercaban a la puerta trasera del templo. Parte de él sigue siendo Antonio, respondió finalmente. Lo suficiente para sentir remordimiento. Lo suficiente para alejarse de nosotros cuando el hombre logró momentáneamente controlar a la bestia. ¿Volverá?, preguntó otro, la voz quebrada por el miedo. El sacerdote miró hacia las colinas boscosas que rodeaban el pueblo. En algún lugar entre esos árboles ancestrales, una criatura que había sido hombre se ocultaba, luchando contra la maldición que lo había transformado. «Rezad para que no lo haga», fue su única respuesta. Los funerales se extendieron durante días. Fosas comunes tuvieron que ser cavadas para los cuerpos que no pudieron ser identificados. 47 cruces de madera se alzaban ahora en el cementerio, silenciosos testigos de la masacre del Viernes Santo. Una semana después de la tragedia, la iglesia reabrió sus puertas. Las manchas de sangre habían sido limpiadas, los bancos reparados, las imágenes recolocadas en sus pedestales. Pero las marcas de garras en las paredes permanecían como cicatrices imposibles de borrar. El padre Miguel subió al púlpito con pasos lentos y pesados. La edad y el horror vivido parecían haber añadido décadas a su cuerpo. La congregación, apenas un tercio de la habitual, lo observaba en silencio. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz ronca,
Nos hemos reunido hoy para recordar a quienes perdimos, para llorar juntos, para buscar consuelo en la palabra de Dios. Sus ojos recorrieron los rostros marcados por el trauma, familias incompletas, huérfanos recién creados, viudas y viudos que aún no asimilaban su nueva soledad. Algunos me han preguntado, ¿por qué Dios permitió esta tragedia? ¿Por qué el mal se manifestó en nuestra comunidad, en nuestro templo, durante nuestro acto más sagrado? Un murmullo recorrió la iglesia. La misma pregunta había estado en boca de todos durante días. No tengo respuesta, confesó el sacerdote. El mal existe en este mundo de formas que no podemos comprender. Se esconde en las sombras, acecha en los bosques, y a veces habita dentro de nosotros mismos. Magdalena, sentada en la última fila, sollozó suavemente. Desde aquella noche, no había pronunciado palabra alguna. Antonio Duarte fue uno de nosotros. Un hombre bueno, devoto, respetado. Y sin embargo, la oscuridad lo reclamó. La bestia lo devoró desde dentro. El padre Miguel hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Pero incluso en las profundidades del horror, vi un destello de humanidad luchando por sobrevivir. Vi a Antonio combatiendo contra el monstruo en que se había convertido. La congregación escuchaba en silencio sepulcral. No olvidemos a nuestros muertos, pero tampoco olvidemos que la batalla entre el bien y el mal se libra dentro de cada uno de nosotros, y que incluso en la noche más oscura siempre existe la posibilidad de redención. Los meses pasaron. San Miguel del Sertón intentaba retomar su rutina, aunque nada volvería a ser como antes. La panadería de Antonio permanecía cerrada, con tablones clavados en puertas y ventanas. Nadie se atrevía a reclamar la propiedad. La siguiente Pascua llegó con una celebración modesta. No hubo representación de la Pasión. En su lugar, una misa sobria y el tañido contenido de las campanas nunca más de 8 veces. Una noche, durante la Semana Santa, un grupo de viajeros que cruzaba por la carretera cercana a San Miguel detuvo su vehículo al ver a un hombre desnudo arrodillado frente a las ruinas de lo que parecía ser una antigua capilla en las afueras del pueblo. ¿Necesita ayuda?, preguntaron desde la seguridad del automóvil. El hombre no respondió. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas parecidas a mordeduras, otras como si su piel hubiera sido desgarrada desde dentro. Su cabello, largo y enmarañado, ocultaba parcialmente un rostro demacrado pero extrañamente sereno. Los viajeros decidieron no insistir. Había algo en aquella figura arrodillada bajo la luz plateada de la luna que inspiraba tanto compasión como temor. Al amanecer, cuando un campesino pasó por el mismo lugar, no había rastro alguno del hombre. Solo huellas en el barro que comenzaban como pisadas humanas y se transformaban gradualmente en patas de lobo que se perdían en el bosque. El rumor llegó hasta el padre Miguel. El anciano sacerdote visitó el sitio, observó las huellas, tocó la tierra húmeda. «Sigue luchando», murmuró para sí mismo. «Parte de Antonio sigue vivo dentro de la bestia». Esa noche, el sacerdote dejó la puerta trasera de la iglesia abierta. Colocó un trozo de pan y una copa de vino en el altar menor, junto a una Biblia abierta en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al amanecer, el pan y el vino habían desaparecido. La Biblia mostraba la huella de una mano ensangrentada, demasiado grande para ser humana, sobre las sagradas escrituras, y en la pared, arañado con garras afiladas como cuchillos, un mensaje. Padre, no he olvidado. Un año exacto después de la masacre, San Miguel del Sertón se preparaba para otra noche de vigilancia temerosa. Las puertas se cerraban con llave, las ventanas se atrancaban con maderos. Nadie se atrevía a caminar por las calles después del anochecer. En la torre de la iglesia, el padre Miguel montaba guardia. Sus ojos cansados escudriñaban la oscuridad, buscando alguna señal de la criatura que había sido Antonio Duarte. A medianoche, sin que nadie tocara las cuerdas, las campanas comenzaron a sonar.
9 tañidos lentos y profundos que reverberaron en el valle como un presagio funesto. El pueblo entero contuvo la respiración. Padres abrazaron a hijos, esposos a esposas. Algunos rezaban, otros simplemente esperaban lo peor. Pero la masacre no se repitió. En lugar de gritos y sangre, la noche trajo un aullido solitario desde las colinas, un sonido que combinaba la ferocidad del lobo con el lamento de un alma humana atrapada en un cuerpo monstruoso. El padre Miguel se persignó lentamente. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Sigue ahí», murmuró. «Sigue luchando». Al amanecer, el sacerdote encontró algo en los escalones de la iglesia. La cruz partida del año anterior, unida nuevamente con lo que parecía ser barro y sangre. Un intento tosco de reconstrucción realizado por manos que no estaban diseñadas para crear, sino para destruir. Junto a la cruz había huellas. Huellas que contaban una historia de transformación inversa. Comenzaban como patas de lobo y terminaban como pies humanos. El padre Miguel tomó la cruz reparada entre sus manos temblorosas. El símbolo de redención, destruido por la bestia, había sido reconstruido por el hombre que aún vivía dentro de ella. Mientras el sol se elevaba sobre San Miguel del Sertón, iluminando un pueblo marcado por el horror pero no destruido por él, el viejo sacerdote suspiró profundamente. La guerra entre el hombre y la bestia continuaría. La maldición seguiría reclamando sangre y dolor. Antonio seguiría luchando contra su naturaleza monstruosa, atrapado en un ciclo eterno de transformación y remordimiento. Porque, como susurran los ancianos en las noches de luna llena, no toda resurrección viene de Dios. Algunas vienen de la bestia que habita dentro del hombre, del lobo que duerme en la sangre de los puros de corazón, esperando el momento de despertar y reclamar la noche como suya. Y cada Semana Santa, cuando la luna llena brilla sobre San Miguel del Sertón, las campanas tocan solas 9 veces, y el viento trae consigo el olor a sangre fresca y el eco distante de un aullido que es tanto animal como humano. Un recordatorio eterno de que la línea que separa al hombre de la bestia es tan delgada como la hostia consagrada, tan frágil como la fe, tan efímera como la última gota de humanidad en un corazón devorado por las sombras.